mis amigos, gracias por estar en un episodio más de Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme tenerlos en la sintonía de EWTN. Estamos transmitiendo desde Birmingham, Alabama, aquí en los estudios de Madre Angélica, aquí en EWTN en los Estados Unidos. Les mando un cordial saludo a todos los que están sintonizando este bendito canal. El día de hoy traigo a dos heraldos del Evangelio. Vamos a platicar con ellos, dos grandes amigos que por muchos años he tenido cerca, muy cerca. A veces aprendo, bueno, yo creo que siempre aprendo mucho de ellos. Ellos siempre traen la alegría, el gozo de la amistad, la verdadera amistad. Y más que nada el día de hoy quiero traer y dar a conocer a ustedes que pues son ya diáconos de la diócesis de Phoenix. Quiero empezar con ellos, voy a presentarlos. Tengo a mi derecha al diácono Fernando Camus. Fernando, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias por invitarnos, Julio. Y también a mi izquierda tengo también a mi gran amigo, diácono Antonio Reynoso. Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues a ambos lo vamos a tener aquí durante este programa. Vamos a conocer, mi querido televidente, radioescucha, o donde nos está escuchando en YouTube o en las redes sociales. Vamos a escuchar lo que es el diácono, qué es un diácono, qué es el diaconado permanente en nuestra Santa Iglesia Católica. Muchas veces aquí en Estados Unidos es un poquito más común quizá, pero quizá en Centroamérica, Sudamérica, no se escucha mucho de esto, pero si usted no lo ha escuchado, aquí va a aprender, va a saber qué es lo que es ser diácono permanente. Para todos aquellos caballeros, varones que nos están viendo, esposa, mamá, abuelita, dígale a su varón de la casa que venga a ver el programa porque va a estar buenísimo. Así que, pues quiero empezar con ustedes y empiezo como cada programa, empiezo con una cita bíblica, con una reflexión, con una cita de un santo, etcétera. Hoy traigo a 1 de Timoteo 3:13, que habla precisamente del diaconado. Y les digo, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús, nos dice las Santas Escrituras. Y hoy vamos a escuchar a estos dos varones. La verdad son hombres de Dios porque los conozco, me consta. Y estamos pues para empezar el programa conociendo a cada uno de ellos para poder saber quiénes son Fernando, diácono Fernando y diácono Antonio. Empiezo con usted, diácono Fernando. ¿Qué nos puede decir de usted como testimonio? ¿De dónde nació? ¿Quién les inculcó la fe? Etcétera. Platíquenos de usted para que la gente lo conozca. Muy bien. Yo crecí en Hermosillo, Sonora, México. Ándele. Y así es que saludos a todos los hermosillenses que nos están viendo. Y ahí aprendí la fe de mis papás, de mis padres. Mi mamá principalmente nos hablaba más de la fe que lo que hacía mi papá. Mi papá nos enseñaba más con el ejemplo de vida que llevaba. Siempre se aseguraba de que todos fuéramos a misa el domingo, nos llevaba a todos, y ya que iban creciendo algunos adolescentes un poco rebeldes, de todas maneras seguí invitando a que fuéramos juntos a la misa, y eso para mí fue un gran ejemplo que me dejó mi padre. Mi madre nos habla un poco más de la misa, de la fe, de las oraciones, rezar en las noches, etcétera, y también mencionó algo que para mí fue muy importante, mencionó que iba a misa diaria en un tiempo cuando era joven. Okay. Y más adelante yo en la preparatoria, por diferentes circunstancias no tenemos el tiempo para hablar de eso, pero el Señor me llevó a prometerle ir a la misa diaria en una vacación de la Navidad, en diciembre, mientras acababa ese semestre y empezaba el otro. Y aunque yo había prometido más joven ir a la misa diaria en Cuaresma, iba un día, 2 días, deteniendo la pared atrás para que no se cayera. Sí. Y 2, 3 días a lo mucho y ya, no volvía a la misa diaria en la Cuaresma. Pero este diciembre el Señor me concedió la gracia de ir en la preparatoria, de vacación, a la misa diaria. Y la sorpresa que recibo yo es que no me di cuenta de momento, pero empecé a descubrir la misa, las oraciones de la misa, que el Padre tenía algo que decir, las lecturas, el sermón. Me abrió los ojos a la misa, el haber ido a misa diaria.
Y de ahí cambia mi vida con respecto a mi fe. Las misas de los domingos eran mucho más significativas, ya no nomás era sentarme y perder el tiempo y tratar de escuchar algo. Ya desde entonces la misa se convirtió en 3 dimensiones, era algo que yo quería participar y entender y disfrutar más. Fue un regalo que Dios me hizo a mi sacrificio de ir a la misa diaria. Y ahí comienza mi jornada de fe. ¿Tendrías unos 14, 15 años en la preparatoria? Dice? 15, 16, okay. Por ahí así, sí. Mira. Y ahí el Señor es como me habló, me llevó a la fe. Conozco ya en la universidad, a mediados del bachillerato en la universidad, conozco a mi esposa yendo de vacaciones a la ciudad de Hermosillo. Yo ya estaba residiendo en la ciudad de Tucson, Arizona, en la universidad ahí de Arizona que estudié. Y la conocí yendo de regreso a Hermosillo y lo primero que hablamos, porque eso era un grupito de amistades que me llamaba mucho la atención, conocer un amigo que nos veíamos en las vacaciones, me invitó a recoger a su hermano y ahí fue como conocí ese grupito. Y hoy, después de algunas veces yo ya estaba listo, muy buenas muchachas, muy lindas, pero bueno, voy a ir a otra parte yo creo, ¿no? A seguir buscando si el Señor me quiere para sacerdote o me quiere para la vida matrimonial. Y total que entonces en una de esas platico con esta muchachita que me llamaba la atención, pero nunca había podido platicar con ella. Entonces en una fiesta, desde el principio empezamos a platicar y fue una noche maravillosa porque empezamos a hablar de Dios. Y de ahí pues, Tomás fue escalando y encajábamos perfecto, o sea, toda la noche estuvimos platicando. Dice mi esposa que jamás había pasado una fiesta donde no las invitaran a bailar. Y pues se nos fue el tiempo y dice, esa fue la primera fiesta que no bailé. Dice. Pero recuerdo que me estoy acostando y me pongo a temblar y el corazón a palpitar y digo, Señor, es ella. Y bueno, y sí fue ella, ¿no? Con el tiempo no me di cuenta hasta ya casados, volviendo a eso de que, Señor, wow, me hablaste. Y así nos casamos para servir a Dios. Eso fue en ese momento, ya desde el noviazgo es lo que decíamos. Y en cierta manera, como que justificamos el por qué nos íbamos a casar y no ser religiosos. Ella también pensaba en ser monjita algún tiempo. Pero decíamos, creo que casados vamos a servir mejor al Señor. Mira. ¿Cuántos hijos? 5 hijos, 2 mujeres, 3 hombres, las 2 ya casadas con varios hijos. El primero de los varones es sacerdote para la Iglesia Católica en la diócesis de Phoenix, Arizona. Y el segundo hijo también está casado, ya tiene 3 criaturas. Y el más joven también ya gracias a sus estudios y está trabajando, gracias a Dios. Tenemos ya 17 nietos y uno más en camino, gracias a Dios. Qué bonito. Sí, el Señor ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido enormemente. Y después de años de casados, te llamó el Señor a la vocación del diaconado. Sí, ya estamos por cumplir 43 años de matrimonio, mi esposa y yo. El llamado al diaconado lo sentí joven, ya casado con niños jóvenes. Y no fue el momento discerní que no fue el momento para entrar al diaconado ese momento. Había hablado hasta con el diácono encargado del programa que me animó, pero yo me di cuenta que no era el momento. Los hijos estaban muy jóvenes, me necesitaban y iba a ser muy pesado con mi trabajo de tiempo completo, maestro del Community College. Después el cabeza del departamento y etcétera, ¿no? Entonces no fue el momento. Y entonces llega más tarde en mi vida, de nuevo contemplando, Señor, ¿qué quieres de mí ahora? Ya estamos empty nesters, como le dicen en Estados Unidos, el nido vacío en la casa, ya nomás mi esposa y yo. ¿Qué quieres de mí? Y sentí así, estaba yo ante el Santísimo y siento que me dice el Señor, ¿has pensado en el diaconado? Y dije, caray, ¿cómo supo? y desde ese momento salgo de ahí y empiezo a tramitar, a averiguar qué se necesita y el resto es historia. Esto que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que
sonorense de Hermosillo, del norte de México, Sí. donde están las tortillas de harina, la carne sí. asada, la machaca, en fin, tanta comida muy buena ahí en Sonora. Me está saboreando. Ya es hora de comer, yo creo. Sí. Gracias, diácono. Ahorita seguimos platicando con lo que es lo del diaconado. Muy Ok, gracias. Un saludo a Josefina, tu esposa. Muchas gracias de su parte. Y tengo también aquí al diácono Antonio Reynoso. Antonio, platíquenos, diácono, acerca de usted. Sí, yo soy de un pueblito, de un ranchito en el estado de Jalisco, Ok. donde crecí en ese ranchito hasta los 5 años. Lo interesante es que en este ranchito estaba tan alejado del pueblo más cercano que el sacerdote iba y celebraba misa cada mes o cada 2 a veces hasta cada 3 meses Miren nomás. iba a celebrar misa. Crecí ahí hasta los 5 años, mis padres queriendo un mejor futuro para pues, sus hijos, nos llevó a vivir a la ciudad de Zapopan, en Jalisco, muy pegada a Guadalajara, y pues ahí crecí. Pero como era para mí, empecé a ver que era normal ir a misa cada mes o cada 2 meses o cada 3, porque era lo que veía yo en mi niñez en este ranchito, que empecé a hacer eso en mi juventud. Iba de vez en cuando a misa porque era con lo que yo había crecido, con lo que había visto. Y pues bueno, así estuve durante mi juventud. A veces iba a misa, a veces no, y iba cuando me nacía y cuando no, pues para qué, ¿verdad? Entonces, pero en ese caminar, Dios me puso una mujer, una bella mujer, que venía de una familia muy católica, de misa cada domingo y de misa diaria a su mamá, donde pues la conozco y pues yo quería quedar bien con esta muchacha, ¿verdad? Sí. Y pues empiezo a ir a misa con ella todos los domingos. Duramos de novios 2 años, la conocí de 18 años y a los 2 años nos casamos. Y pues bueno, ya ella poco a poco me ha ayudado a llegar, y pues obviamente mi fe me la transmitieron mis padres desde mi niñez a como ellos pudieron. Pero ya conociendo a esta mujer, que ahora es mi esposa, pues ella me ha ayudado mucho en mi camino de fe. Ella nos movimos después a Estados Unidos después de 8 años de casados. Y ella, como ya traía todo esto de la fe, ella empezó a ser catequista, empezó a preguntar en la parroquia en qué puedo ayudar, pero ella, no yo. Okay. Y pues bueno, y ella empezó a servir en algunos ministerios en la iglesia, pero luego empezó a engancharme a mí poco a poco. Me decía, Antonio, ¿por qué no vas y me ayudas al catecismo? Y yo decía, pues, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no sé mucho de la fe y de la religión. Decía, no, ven nada más y llévales unas pizzas a los niños porque voy a hacer algún evento con ellos o cualquier cosa. O ayúdame a sacarle la punta a los lápices de los niños, pásale los papelitos y cosas así. Pues bueno, poco a poco, pues fui empezando a caminar dentro de la iglesia. Empecé no desde que me casé con ella, empecé a ir a misa todos los domingos, pero poco a poco fui empezando a ir a misa todos los domingos. Okay. De hecho, en una confesión me acuerdo que un sacerdote me dijo, la confesión había sido por que había faltado un domingo a misa. Okay. Y el sacerdote pues me preguntó que por qué no había ido. Pues bueno, yo le di un montón de excusas. Total que al final él me dijo que yo no tenía ninguna excusa para faltar a misa. Okay. Lo cual al momento no lo entendí, pero a los pocos días reflexionando lo que él me había dicho, lo entendí muy bien, donde realmente pues no tenía excusa. Y bueno, pues con la ayuda de este sacerdote, con la ayuda de mi esposa que siempre me estaba invitando y animando y vamos y todo esto, pues empecé a ir a misa todos los domingos, y de esto estoy hablando de unos 20 o 30 años atrás, y pues así seguí mi vida de fe. Gracias a Dios nos ha bendecido con 6 hijos. Tenemos 4 hombres y 2 mujeres. Okay. 16 nietos, bendecidos con 16 nietos, igual que el diácono Fernando, pues nuestro hijo mayor es sacerdote. Mira nomás. Para la diócesis de Bronzeville en Texas. Entonces, pues bueno, hemos sido muy bendecidos, hemos caminado, y ya sobre el diaconado, pues en este camino, un domingo después de misa, uno de los sacerdotes de mi parroquia
se acerca y me dice, Antonio, ¿has pensado en el diaconado? Tú podrías ser un diácono aquí en nuestra parroquia. Nuestra parroquia es una parroquia altamente hispana. Dice, necesitamos un diácono hispano. Y mi respuesta fue, no lo había pensado, pero rece por eso, padre. Y yo creo que rezó mucho porque, mira, con la gracia de Dios, aquí estoy ordenado como diácono. A través de un sacerdote que le dijo y que le hizo despertar. Sí. ¿Y qué parroquia está? Sirvo ahorita actualmente en la parroquia de San Juan Vianney, en Goodyear, Arizona. A donde le mando un saludo a nuestros sacerdotes, muy buenos sacerdotes de la congregación de Santa Cruz. Y a toda la comunidad de ahí de esa parroquia. Muchas gracias, diácono. Gracias por su testimonio. Diácono Fernando, ¿en qué parroquia está usted ahí en Phoenix? En la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Glendale, Arizona. Ok. Así es que ahí tenemos mucho tiempo y sí, por favor, un saludo al párroco, que quizá lo conoces. A lo mejor, el padre Ernesto Reynoso, claro que sí, dos padres bien padres. Les mando un abrazo. Y a toda la comunidad, porque las dos parroquias tienen una comunidad muy grande hispana, claro, en la cual a ustedes les toca ahora servir y apenas tienen 5 semanas a la fecha del día de hoy, 5 semanas de ser diáconos. Gracias. Que es lo que vamos a platicar hoy, interesante. Por obra y gracia de Dios. Pues muchas gracias de nuevo. Pues empiezo con la primera pregunta. A lo mejor mucha gente nos está viendo y dice, pero ¿qué es diácono? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué es eso? No sé si usted, diácono Fernando, pudiera empezar. ¿Qué es un diácono? ¿Qué es lo que hace un diácono? Muy buena pregunta. El diácono, me gusta decir entre broma y chiste, tiene el superpoder de servir al Señor directamente, oficialmente, en el nombre de Cristo. Es algo muy bonito que tiene el diácono. El diácono está ordenado e invitado y tiene las gracias para servir al Señor. Y te pido a ti tus oraciones, Julio, que así sea, que así lo cumpla el Señor en mí, que yo me convierta y que siga toda mi vida convirtiéndome en ese servidor de Cristo el Señor. El diácono sirve en la misa de diferentes maneras, pequeñas pero significativas. Está siempre parado a la derecha del sacerdote. Ahí lo ven, vestido con una dalmática que es como la casilla de los sacerdotes, pero tiene mangas amplias. Es una manera de distinguir que es el diácono y no el sacerdote. Y se para siempre a su derecha. Y participa en diferentes partes de la misa. Por ejemplo, una parte muy importante es que el diácono puede proclamar el Evangelio. De hecho, si está un diácono presente en el altar, sea hasta el obispo, por lo general el diácono es el que va a proclamar la palabra del Evangelio. Muchas veces, obviamente, el sacerdote es el que nos da la homilía, pero también el diácono puede hacer una homilía a la gente de Dios si se lo pide su párroco. Entonces, es algo muy bonito el servir y hablarle, pero es una responsabilidad enorme. Que también a todos los que nos escuchan, les pido sus oraciones y por todos los sacerdotes y por todos los diáconos, que podamos podamos comportarnos a la dignidad del llamado, ¿no? De poder, cuando uno predica es una gran responsabilidad, porque como le pido al Señor, Señor, le estoy hablando a tus ovejas, a tu pueblo, que no sea yo el que les hable, que seas tú, Señor, el que les hable a través de tu instrumento, ¿no? Y es a través del orden sagrado, o sea, recibe el orden como un sacerdote, pero muy diferente al sacerdote. Pero a través del obispo de la diócesis o arquidiócesis recibe la imposición de manos, ¿verdad? Sí, el obispo impone las manos al diácono en la ordenación y eso confiere estas gracias, estos dones, pero responsabilidades también, ¿no? Diácono Antonio, para complementar la pregunta, el diácono hace en el altar las veces del sacerdote, menos lo que es la consagración, también la confesión y la unción de los enfermos, creo, ¿verdad? Entonces, pero en el altar es es una ayuda al sacerdote en la misa. Sí. En el altar, al diácono prepara el altar para la consagración. Entonces, es parte del diácono, preparar el altar para
para la consagración de las ofrendas. También el diácono tiene otras funciones, igual que el sacerdote. Una de las cosas que puede hacer el diácono es, puede celebrar el sacramento del bautismo, que es una bendición para nosotros los diáconos a poder llevar a cabo este sacramento. Sí, pero también puede llevar el rito de los funerales, que si el sacerdote nos pide, a veces por lo ocupado que ellos están, pues nos pide ayudar o atender a los ritos de funerales también. O también podemos pues ser testigos de los, o bendecir a matrimonios. Entonces hay varias actividades que hacen los diáconos, o varias cosas que hacen los diáconos. También el diácono pues puede bendecir casas, carros, personas o artículos religiosos. Entonces es parte de lo que uno recibe a través de la imposición de las manos del obispo cuando fuimos ordenados, que podemos ayudar y pues con la gran bendición de Dios de llevar a cabo todos estos sacramentos también. Perfecto, pues qué bonito, la verdad. Sacramentales. Sí, vamos escuchando, mi querido hermano, la verdad es un honor, me imagino, para los diáconos estar en lo que es en el primer escalón de la autoridad de la Iglesia como diáconos y poder tener al alcance de la mano de uno amigos, conocidos en la parroquia, tener a un diácono, porque está dedicado, y ahorita vamos a explicarlo, al servicio. En este caso, diácono Fernando, existen etapas cuando uno ya le interesa o le viene el interés, o viene el llamado, vaya, de Dios para entrar al diaconado. ¿Hay algunas etapas que pasan para el proceso del diaconado? ¿Nos puede explicar eso? Con mucho gusto voy a tratar. Sí. Y voy a hablar obviamente de nuestra experiencia en la diócesis de Phoenix, porque varía los procesos de diócesis en diócesis. Esencialmente vienen siendo lo mismo, ¿no? Pero varían un poco. En la diócesis de Phoenix hasta ahorita parece ser que pueden haber unos cambios que vienen en el futuro inmediato, pero como fue para nosotros, tuvimos 2 años de preparación antes de ser aceptados, antes de poder aplicar a la formación del diaconado, el Instituto de Estudios Quino, donde se nos da un muy buen repaso de lo que es la fe. No más es para los diáconos, sino para cualquiera que quiere ser líder laicos en sus parroquias, laicos que quieren servir en sus parroquias. Es un gran estudio que se hace, muy bueno. Son 2 años intensos. Específicamente está diseñado también para gente que trabaja, con clases una vez a la semana en las noches, y está muy adecuado para que accesible, ¿no? Que pueda venir la gente que no trabaja en el día. Hay clases en el día también, pero para los que trabajamos, pues se presta eso en las noches. Entonces son 2 años de estudio antes de entrar al programa. Ya entrando al programa son 5 años de preparación antes de la ordenación. El primer año es dedicado a la espiritualidad, donde se le habla al aplicante de los principios de la espiritualidad, de dirección espiritual, etc. Es un año donde la persona está adentrándose más en el estudio de la espiritualidad en la iglesia y con vías a lo que quiere y pretende hacer. En el segundo año se le llama el año de aspirantado, donde ya empiezan con clases más formales. Todos los meses tenemos una clasecita, empieza los viernes en la noche y todo el día el sábado, una vez al mes. Y 2 veces al semestre tenemos otras 2 clases de 5 semanas en la noche, una en el otoño, otra en la primavera, para la formación. Bueno, ese aspirantado nos está invitando a ya pensar seriamente en que si quieres aplicar y tratar de estudiar para ser diácono. A eso se dedica ese primer año. Después, al terminar ese año, empieza lo que viene siendo la preparación a la candidatura. Primero empezamos con espiritualidad, después el aspirantado y luego la candidatura. Sí. Antes de seguir, diácono Antonio, en el primer año sé que dice el diácono Fernando acerca de la espiritualidad. En la persona en sí, en ustedes, ¿incrementa su fe, o sea, por el conocimiento que va aprendiendo? ¿Qué es lo que pasa en ese año de espiritualidad, en su caso? Sí, en mi caso fue un año que realmente empezó a cambiar mi vida, porque fue en el año donde yo aprendí principalmente
a orar con la liturgia de las horas, que era algo que yo ni conocía, había escuchado por ahí, pero no lo conocía. Pero en este año nos piden que empecemos a orar con la liturgia de las horas. Entonces, al principio se me hizo un poco complicado porque son 4 tomos. Y pues se me hacía complicado dónde lo busco y buscar las 4 semanas y buscar el día que correspondía a algún santo o cualquier cosa. Pero eso me cambió porque al principio yo lo veía como una obligación que nos pidieron hacer, pero poco a poco ya no fue una obligación para mí, sino que ya fue una necesidad, que es lo que ahora lo siento, que necesito esa oración de la liturgia de las horas. Entonces ese año para mí fue muy bueno, aparte que nos dieron libros de algunos santos que me ayudaron mucho a mí personalmente en crecer espiritualmente. Entonces es un año muy bueno donde uno empieza, pues ahora sí que hacerte más amigo de Dios, a conocer más a Dios más profundamente por medio de las oraciones y los libros. Pues mire, pues es magnífico. O sea, todos estamos llamados a crecer en espiritualidad, ¿no? Laicos y el clero. Pero sí, este primer año le ayuda mucho entonces al que próximo diácono en incrementar su fe, en acercarse más a Dios, en su conexión con Dios, en oración, y eso es lo bonito, ¿no? Que lo van envolviendo. Antes de pasar a la candidatura, diácono Fernando decía del aspirantado. En ese momento del aspirantado me imagino que es donde uno pudiera decir, ¿le sigo o no le sigo? Quizá por cuestiones externas a mí, a lo mejor me cambio de estado, pudiera en ese momento decir la gente, los candidatos casi próximos, a decir, ¿me salgo? ¿Ha habido eso en el proceso? Cada año del proceso se nos hace que nos analicemos. Tenemos cita con el párroco, los diáconos encargados de nosotros, de nuestra formación, y después, al final del año del aspirantado, es un grupo de gentes que nos va a examinar en la diócesis, que nos hace algunas preguntas, dialogan con el aspirante, con su esposa, nos hacen preguntas sobre nuestra fe, cómo estamos, avanzando, nos separan a un momento al esposo o la esposa para hacernos preguntas individuales también, es parte del proceso. Eso sucede 2 veces en la formación. Una vez es cuando va a pasar a ser candidato, y la segunda vez es antes de la ordenación, que viene siendo un proceso parecido. Pero la persona está siempre discerniendo año con año sobre la vocación. Y no nomás es la persona, sino la iglesia también está discerniendo si somos el candidato, ¿no? Perfecto. Que la iglesia necesita. Perfecto, y clarito está, ¿no? En eso de que la iglesia nos ayuda también a nosotros mismos, ¿no? En poder encontrar en ese llamado el poder servir ya siendo diáconos. Ahora entramos a lo que es la candidatura. Y en la candidatura dentro de la candidatura hay algunos procesos también, diácono. Sí, también pues viene el proceso que empieza uno a... Personalmente, yo cuando me aceptaron como candidato, en ese momento pensé, ay caray, ahora sí va en serio. Porque los 2 primeros años era, sí, estoy escuchando el llamado de Dios, ya aprendí a orar con la liturgia de las horas y ya he tomado algunas clases. Pero ya cuando me aceptaron como candidato, entonces ya vi la seriedad de que ya estaba más caminando hacia el diaconado. Entonces sí, el primer año pues es el año del lectorado, donde hay una rito en la catedral que pues, nos aceptan como lectores. Y luego en el segundo año viene el acólito. Sí, el segundo año es el acolitado y luego, bueno, ya después viene la ordenación. Entonces, pues bueno, es un proceso que va uno caminando poco a poco, que pues poco a poco te va llevando hasta ese momento. Y son 5 años, me dicen, 5 años de aprendizaje, de leer, de hacer tareas, me imagino. Cómo no. En el caso de muchos, pues ya que trabajan fuera, que tienen actividades con la familia, me imagino que es pesado, diácono Fernando, en cierto punto, o sea, es pesado en el sentido de que pues tengo que prepararme, pero tengo otras cosas también, como esposo, como padre, como trabajador o como empleador.
¿Es así? Sí, es un reto en la realidad y es parte del discernimiento también, si está llamado la persona a servir al Señor. Todo Ok. eso viene siendo parte de ese discernimiento. Si te disuade esos problemas, bueno, quizás no estás llamado, o en ese momento quizás no estás llamado al diaconado, como me pasó cuando más joven con mis hijos, que decía Sí. yo no tengo el tiempo No es el de momento. estar estudiando y estando con los hijos. Para mí en lo personal no fue el momento. Más adelante sucedió que entonces sí pude. Siempre fue un reto para mí. Aunque tengo estudios graduados Sí. en la universidad, aún así sentí que fue un reto para mí estos estudios, Claro. el dedicarme al estudio, las tareas, como dices, fue algo muy bueno, como decía también Antonio. Fue algo muy bueno lo que aprendimos, que siempre yo había querido estudiar para el diaconado, no necesariamente para ser diácono, sino por lo que iba a aprender, Aprender, ¿no? ajá, ajá. Entonces, bueno, era lo que yo creía, ¿no? Sí. Sí, pero de hecho fue algo muy bueno, muy bonito. Dios nos concedió el tiempo, nos facilitó que lo lográramos, Claro. no sin ser retos, dejar de ser retos, Sí, ¿no? me De todas imagino. maneras. Pues miren, hasta aquí en la mitad del programa nos vamos a ir a un corte, pero hemos aprendido, estamos conociendo de qué es esto, de qué se trata el diaconado permanente en la Iglesia Católica. Así que todavía el segundo segmento, que ahorita que regresemos del corte, vamos a aprender todavía aún más del diácono Fernando y diácono Antonio dentro de lo que es este tema del diaconado. Así que no se separe de su televisor, de su pantalla. Regresamos en un momento aquí a Tertulias de Fe. Mis amigos, gracias por seguir en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán y estoy acompañado aquí en Tertulias de Fe, en esta gran charla, plática, tertulia, con mis queridos amigos diácono Fernando Camus y diácono Antonio Reynoso. Estamos hablando de el diaconado permanente en la Iglesia Católica. Nos quedábamos en el segmento pasado puntos importantes y seguimos todavía abarcando mucho que hablar acerca del diaconado. En el documento Lumen Gentium nos señala cuáles son las áreas del servicio donde se aplica, ahora sí, la diaconía de la persona que es diácono y que implica lo que es el ministerio de la liturgia, implica lo que es de la palabra y de la caridad. Hablemos de eso, platiquemos de eso en esta tertulia, de acerca, por ejemplo, el ministerio de la liturgia, diácono Antonio. ¿Qué nos puede decir acerca del diácono dentro de este ministerio de la liturgia? ¿Qué es lo que hace ahí, por ejemplo? Ya lo hemos platicado un poquito, pero si quiere extender un poquito más en esto. Sí, pues otra vez, en este ministerio de la liturgia, pues como mencionaba hace un momento el diácono Fernando, pues el diácono está llamado a proclamar el Evangelio. Pero también el diácono puede ayudar con la distribución de la comunión, que es parte del diácono también, y algunas partes dentro de la misa que el diácono le toca hacer, ¿verdad? Entonces es parte de lo que el diácono hace, pero también va más allá, llevar la palabra de Dios fuera de la iglesia, porque la liturgia la podemos vivir en el altar, ayudando al sacerdote en algunos momentos. Pero yo creo que una parte importante del diácono es llevar esa parte de la liturgia a su lugar de trabajo, a sus lugares, sus familias. En otras palabras, unir el altar con lo secular, con lo de allá afuera, con nuestros trabajos, con nuestros amigos, a donde quiera que vamos. Entonces, yo creo que es un llamado importante, porque el diácono Antonio no es diácono nada más el domingo o cuando le toca servir en alguna misa entre semana. El diácono Antonio tiene que ser diácono en la tienda, en el Home Depot, en su trabajo, con la familia, donde quiera que se pare. Entonces, parte de la liturgia también es eso, de que llevar la palabra y llevar a Cristo a otros afuera de la iglesia, que para mí es una bendición poder llevar esa parte a los demás, unir esa parte del altar con el pueblo, con las personas allá afuera. Sí, sí. Y dentro de la liturgia viene lo que es del ministerio de la palabra, que ustedes proclaman el Evangelio. En este caso, diácono Fernando,
proclamar el Evangelio. Yo empezaba el programa que son los heraldos del Evangelio, que se les dice, ¿nos puede decir en qué momento, o sea, en el momento de la ordenación se les da ese heraldo del Evangelio y se les dice a ustedes así? Sí, llega el momento en que el obispo nos hace entrega del Evangelario, el libro de los Evangelios que se usa en la misa, y nos dice que una oracioncita muy hermosa, que debemos de creer lo que leemos, debemos de enseñar lo que creemos y debemos de practicar lo que enseñamos. Entonces es algo muy bonito, una dignidad muy grande que tiene el diácono, pero a la vez, como dice Peter Parker, el hombre araña, así es. con gran ¿cómo se dice? Responsabilidad. No, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Así es que es una gran, como decía, una gran cosa el poder. Claro, el superpoder que tienen. De predicar, de proclamar el Evangelio, pero a la vez es una gran responsabilidad. Exacto. Y sí, como decía el diácono Antonio, en donde estemos somos diáconos, pero es muy hermoso el poder proclamar el Evangelio. Yo fui lector por mucho tiempo, pues toda mi vida fui lector en la misa, me encantaba leer. Y ahora me toca proclamar el Evangelio. Entonces, bueno, por la gracia de Dios, proclamar el Evangelio es una gran cosa, una gran dignidad y una gran responsabilidad. Cuando nos regalaron el Evangelario ya después de nuestra ordenación de los Knights of Columbus, los Caballeros de Colón. Nos dan un Evangelario y me acuerdo que en ese momento me emocioné y abracé el libro. Yo estaba en mi casa cuando abrí la caja y me quedé un momento abrazando el Evangelario. Fue un momento muy emotivo para mí, ¿no? Claro. De decir, wow, sí, somos los heraldos, nos dice el obispo en esa oración. Del Evangelio. Somos los heraldos del Evangelio. Y qué gran responsabilidad, como dice. Qué gran responsabilidad. Totalmente. Diácono Antonio, dentro de esto del Ministerio de la Palabra, hay ocasiones en que se les pide también dar la homilía, ¿no? El sermón, como también decimos. En esa preparación para esa homilía que va a dar el domingo, me imagino que depende, es una entrega del Evangelio a sí mismo, ¿no? A usted mismo. Platíquenos de eso. Sí, así es. A mí me ha pasado, me ha tocado predicar 2 veces en este corto tiempo que he tenido de ordenado. Pero en esa preparación para esa homilía, yo he descubierto que no es tanto lo que voy a dar a los demás, sino que es para mí principalmente. Porque yo he descubierto cosas que, pues por años, no me había caído el 20, como decimos en México. No las había entendido. Entonces, al estar preparando, al estar haciendo esa lección divina, el repasar el Evangelio varias veces o las lecturas que se van a proclamar ese domingo o ese día entre semana, es descubrir la voz de Dios, pero para ti. ¿Qué es lo que vas a transmitir a los demás? Entonces, realmente ha sido una bendición para mí poder, que Dios me ha permitido poder proclamar esa homilía o poder dar a los demás esa homilía, porque pues me aplica a mí. No estoy pensando en qué le va a servir a los que me están escuchando o los que fueron a misa ese domingo, sino qué me va a ayudar a mí principalmente. Entonces, es una gran bendición para mí el poder proclamar una homilía. Me imagino, y ha recibido ese mensaje, esa meditación, le va a ayudar a llevar a los demás, ¿no? Al pueblo de Dios, que es lo bonito. Así es. Qué bonito. Y el tercer punto dentro de lo que es esta área de servicio del diaconado, de la diaconía de ustedes, está la caridad. Diácono Fernando, ¿qué nos puede decir de la caridad? ¿A qué están llamados al servicio de la caridad a los demás? Platíquenos de eso. Muchas gracias, Julio. Tengo muy presente cómo el obispo auxiliar, que fue quien nos dio, el obispo Nevares, Eduardo Nevares, en la diócesis de Phoenix, nos dio el retiro mandatorio antes de la ordenación y nos encargó mucho, con mucho cariño, nos decía, por favor, no se olviden de servir al pobre, al necesitado. Y eso se nos queda en el corazón.
nos ordenamos juntos, somos del mismo grupo. Ajá. Y se nos queda en el corazón ese llamado a estar pendiente del necesitado. No nomás, obviamente, del necesitado económicamente, sino necesitado emocionalmente, espiritualmente, lo que necesite el pueblo, ¿no? Entonces el diácono está llamado a ser, como decía tú, Antonio, no recuerdo, cómo somos ordenados por el obispo para hacer esa conexión del obispo con el pueblo. Entonces el obispo tiene el cuidado bajo su autoridad, el cuidado de las ovejas necesitadas en la liturgia, en la vida, en lo que se necesite. Y entonces el diácono también viene siendo ese brazo del obispo que llega al pueblo, no nomás en la liturgia, en la palabra, sino también, de hecho, en necesidades físicas. Es algo muy bonito que no debemos de olvidarnos de los diáconos, de estar muy presente en poder ayudar a la gente necesitada. Debemos de ser de los de los voluntarios preferidos en San Vicente de Paúl. Nosotros tenemos otra casa, Andre House, en la diócesis de Phoenix, que también sirve a los pobres, al indigente, dándoles alimento, y donde puede uno servir en las mesas. Y es algo muy bonito para el diácono estar pendiente y ejercitando su amor por nuestro hermano Cristo necesitado. Es un privilegio. Me imagino, y sí, es tan bonito y es vivirlo, ¿no? Platicamos fuera de cámaras de ese acercamiento con el necesitado, con el indigente, con el pobre. En su caso, durante el proceso de los 5 años de la preparación para llegar a ser diácono, ¿alguna experiencia vivida en esto que haya escuchado de alguna historia de algún acercamiento con un necesitado, diácono? Sí, como mencionaba el diácono Fernando, en la diócesis de Phoenix tenemos esta casa Andre House donde se atiende a las personas que viven en la calle, en situación de calle por cualquier razón. Me tocó hacer una práctica ahí que realmente eso cambió completamente mi vida, porque es fácil a veces sacar un billete y dárselo a una persona que está a la orilla de la calle o en cualquier otro lugar. Pero cuando tú ves realmente la necesidad de las personas que viven en la calle, en la situación, pues tristemente, ¿verdad? Yo me tocó experimentar, ver esas personas que en este tiempo de frío estaban recogiendo cartones de los botes de basura, y pues yo me ponía a pensar en ese momento, ¿esa va a ser su cama? O quizás va a ser su cobija que van a tener para esta noche. Ese cartón. Entonces, eso realmente me tocó ver y poder, pues, ahora sí que reflexionar en que, pues, es el Cristo que estás viendo ahí, que no tiene cama, que no tiene cobija. O en algunas ocasiones me tocó servirles la comida a ellos y se arrimaban y se arrimaban a mí, pero se arrimaban oliendo mal. Son personas que estaban viviendo mucho tiempo en la calle. Entonces, esa es lo que estamos llamados, como decía el diácono, a servir a esos Cristos malolientes, esos Cristos necesitados, o sea, ver el rostro de Cristo en esas personas también. Porque quizás pues, no sea tan complicado servir en el altar otra vez dentro de la misa, o servir administrando el sacramento del bautismo, porque pues tiene su alma limpiecita y todo, y regularmente las personas pues el domingo nos bañamos y huelemos bien, ¿verdad? Pero el servir a esas personas que no huelen bien, que ves la tristeza en sus rostros por todo lo que están pasando, por todo lo que vienen arrastrando sus vidas, eso realmente, pues a mí personalmente, pues me mueve el corazón de decir, este es el Cristo al que debo servir también. Pues mire, pues están tantas experiencias que van a vivir ya como diáconos. Yo los aliento a seguir siendo presentes en ese servicio, en esa diaconía a todo el pueblo, a toda la comunidad, porque realmente es lo que se ocupa. También los laicos, o sea, estamos llamados a eso, o sea, todo mundo, laicos y clero, pero ustedes como diáconos me imagino que están dentro de este área de servicio de la caridad al necesitado, al pobre. Entonces es un punto importante de estos 3 que menciona Lumen Gentium, donde se encuentran las áreas de servicio del diácono, de las funciones del diácono. Pasemos a otra pregunta
que me llama mucho la atención y que me gustaría escuchar de ustedes, es el papel que juega la esposa en el proceso de lo que es ser diácono. Platíquenos, diácono Fernando, acerca de la esposa. ¿Es la que manda, la jefa, la que va a decir sí o no? Sí, sí es la jefa. Ella es. Claro que sí. Es importantísimo el papel de la esposa para el diácono. Tan importante es que la iglesia no va a ordenar a un diácono si no tiene el permiso de la esposa. Mire nomás. Por escrito, a mano. A mano. No por computadora ni por email. Dale. A mano y su firma, dando el permiso de que su esposo puede continuar el programa. Cada año se le pregunta a la esposa también. No nomás el candidato tiene que pedir permiso de poder seguir con el programa, sino que la esposa tiene que escribir esa nota de aprobación de que su esposo siga al próximo año de la preparación, incluyendo hasta el momento de la ordenación. Se pasa al altar incluso y firma un papel donde está dando su aprobación, su consentimiento para que el diácono pueda ser ordenado. O sea, se le pide permiso y ¿me dejas otro año más? Por favor, amorcito, ¿me puedes dejar continuar? Entonces es algo muy bonito. La esposa es nuestra gran compañera. Bendito sea el Señor en su amor por nosotros, en su sabiduría, que nos ha dado nuestras esposas ideales, lo que necesitamos. Mi esposa y yo estoy súper agradecido con Dios primero y con ella, que la considero más arriba de mí, tanto así la admiro, y sin ella no puedo hacer nada, y sin ella no puedo fungir como diácono. Su apoyo, su amor, que me alimenta, me inspira a servir al pueblo de Dios. Ellas son las ideales de decirnos la verdad, o sea, cuida esto, maneja esto, o sea, porque nos están viendo actuar y es la ayuda ideal, ¿no? que Dios nos da para poder seguir adelante en un proceso como laico, como esposo, como diácono, y me imagino que es lo que van a estar trabajando ellas, de decir, hey, también hay familia, también hay cosas que hacer fuera del diaconado, que hay que tener cuidado, ¿no? En el caso de la pregunta que implica esto, diácono Antonio, ¿el proceso de formación también ellos la viven con ustedes? Sí, yo tuve la gran fortuna de que mi esposa me acompañó, no a todas, pero a casi todas las clases. Entonces, si alguna cosa a mí se me pasaba, ella me lo recordaba. Llegando a la casa me decía, ¿escuchaste esto de que pasó en la clase? No, ¿a qué horas pasó? ¿Cómo no? Si ahí lo dijeron. Entonces ella me ayudaba a recordar ciertas cosas que yo no escuchaba. Pero sí, como mencionaba el diácono Fernando, para mí mi esposa es la gasolina de mi motor. Es la que me hace caminar, es la que me ayuda a llevar las cosas mejor. Claro. Entonces, sí, ella ha sido un gran apoyo en todos los sentidos. A veces me toca servir en 2 misas en la parroquia y pues ella no está obligada a ir a la segunda, ¿verdad? Ya me acompañó en la primera, pero siempre me acompaña. Siempre dice, yo voy contigo, yo quiero estar contigo. Y créeme lo que cuando me ha tocado predicar, es la mejor crítica que tengo, es la primera en criticarme, ¿verdad? Y te faltó esto, o deberías de haber dicho mejor así, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero sí es un gran apoyo para mí, ha sido un gran apoyo, lo sigue siendo, y yo creo que lo seguirá haciendo. Entonces, pues, con el favor de Dios, espero que siempre siga así. Sí. Algo que nos hicieron ver y nos han dicho durante la formación es que no descuidemos a la esposa, porque podemos caer en la tentación de pues empezar a participar de muchas cosas, porque en mi parroquia principalmente yo soy el único diácono hispano, tengo otros 2 hermanos diáconos, pero hablan más inglés que español. Me piden muchas cosas. Me piden que la bendición de aquí, que la bendición de acá, y que si me puede ayudar con esto, y el grupo fulano, que si me puede ir a dar un tema, y cosas así. Puede uno caer en el error de querer empezar a envolverte tanto en la vida de la iglesia que descuides la esposa. Y eso es lo que el diácono no está llamado a hacer. O sea, tenemos que tener el cuidado de no descuidar a la esposa y a la familia. Porque
tenemos que tener claro que en primer lugar tenemos a Dios, y en segundo lugar tenemos a nuestra esposa, en tercer lugar tenemos la familia. Entonces tenemos que aprender a balancear toda esa parte de la vida de la iglesia, pero también la vida familiar, que nuestro matrimonio esencial. fue el primer ministerio que recibimos antes que el diaconado. Entonces, pues, no debemos de descuidarlo. Así es, ¿no? Qué bueno que lo dice. Y todo esto, dentro de lo que estamos platicando, diácono Fernando, sé que es, si nos puede explicar, la persona, el varón que llega a ordenarse como diácono, llega a enviudar, ya no se puede casar, ¿verdad? ¿Nos puede decir, así es tal cual? Sí, no nomás es para el sacerdocio, el diaconado, y está en otros ritos de la iglesia, los ritos orientales, donde se permite a veces el sacerdocio casado, pero tiene que ser casado antes de recibir el orden. Y lo mismo en el caso del diácono, si es un diácono soltero y se ordena, no se puede casar ya, y se le dice claramente. Y se nos dice también a los que ya somos casados que debemos de estar dispuestos a que si enviudamos, no nos podemos casar, vamos a celebrar la celibacía, como lo hace un sacerdote después de casarnos. Quizá a veces eso da que pensar también al varón, sobre todo si está joven y tiene hijos. Un compañero de nosotros es mucho más joven que nosotros, tiene 8 o 9 hijos y lo admiro muchísimo. Él sacó adelante todos sus estudios y se ordenó junto con nosotros, y una gran persona que debe poder hacer ese balance de tener a los hijos pequeños, a la esposa, y su trabajo de tiempo completo, y aparte el trabajo de diácono. Lo admiro muchísimo. Y él abrazó el diaconado a sabiendas de esa promesa de que si llega a quedar viudo, él no se puede casar. ¿No? Entonces, estamos llamados a eso, ¿no? Entonces, lo tiene que saber las personas. Ahora, no lo estamos diciendo de ninguna manera negativa, sino que es algo positivo. El diácono se entrega al servicio del Señor. Y al entregarse, esa entrega completa, lo debe de hacer de corazón. Si no, no estamos llamados probablemente al diaconado permanente, si no estamos listos para dejarle todo a los pies de la cruz al Señor, toda nuestra vida, encomendársela a Él, ¿no? Entonces es muy importante el saber a lo que vamos, y lo hacemos con gozo y con la confianza que el Señor siempre es el que nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza para lo que nos pida, ¿no? Eso tiene que ser la base de nuestra oración. Qué bonito. Entonces, estar conscientes de todo esto que hemos platicado, a qué nos lleva, ¿no? Decir que sí en la vocación en este caso, la ordenación como diáconos, y estar abiertos, ¿no? A la voluntad de Dios en el servicio en la comunidad, al pobre y todo lo que hemos platicado. Nos quedan ya en últimos minutos del programa. La verdad quisiéramos seguir platicando tanto como lo hacemos en nuestras propias casas cuando nos vemos, pero el tiempo aquí con el programa se nos está terminando. ¿Algún mensaje, les pido a los dos, que les quiera mandar, por ejemplo, diácono Antonio, a aquellos hombres que nos están viendo ahorita por televisión, en las redes sociales? ¿Algún mensaje que le quiera decir a aquellos que les han nacido, que han escuchado, que han visto, o el que apenas ahorita está sabiendo que es un diácono? ¿Qué mensaje les pudiera dar? Sí, pues yo les diría lo que nos decía mucho el Papa San Juan Pablo II, que no tengan miedo. Porque yo era uno de los que tenía miedo antes de empezar, tenía muchos temores. Uno de mis temores era en este país que se habla mucho inglés, y el programa es completamente en inglés aquí. Uno de mis miedos y temores era ese, el que no iba a poder con el idioma y quizás con los estudios también. O también con los estudios, que sabemos, como mencionaste hace un rato, que son muchas tareas y muchas cosas. Entonces, era mi miedo decir, ¿voy a poder con esto? ¿Estoy capacitado para hacer esto? Pero cuando lo puse en oración, empecé a pedirle a Dios que me ayudara, y escuché de un sacerdote que me dijo, pídele a Dios el don de lenguas, que te dé el don de que puedas hablar inglés, o que puedas entender el inglés y puedas llevar esto. Entonces, bueno, así lo hice, así le pedí a Dios que me ayudara con el idioma y con la formación y todo. Y pues bueno,
yo creo que eso me ayudó mucho. Entonces, ese sería el mensaje que les daría. No tuvieran miedo. A lo mejor van a tener miedo a, pues, a dejar muchas cosas a las que están acostumbrados, comodidades, o el miedo a dejar de eso Sí, claro. que disfrutamos en la vida, ¿verdad? Entonces, otra vez, llevando las palabras de nuestro santo Papa San Juan Pablo II, que no tengan miedo, que Dios va a proveer lo que ellos necesitan. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Diácono Fernando, ¿qué les pudiera decir a los varones? ¿Qué se puede agregar a lo que dijo tan elocuentemente mi hermano Antonio? También animar a todas estas personas, a todos esos varones que nos escuchan, que nos ven hoy, que ya han tenido ese acercamiento a nuestro Señor, que han querido empezar a darle sus vidas de alguna manera o de otra. El diaconado es una vocación que pueden explorar, sobre todo si ya están casados. Es una acción de servicio al Señor, que lo consideren como una opción. Perfecto. Que todos podemos estar llamados a servir al Señor. Bueno, pues ahí tenemos ya el llamado de estos dos varones diáconos, a todos ustedes, a todos nosotros. Si usted está inclinado, conociendo ahorita esto y le gustaría, averigüe en su diócesis, en su arquidiócesis acerca de esto para que usted pueda enterar más de cómo poder entrar a esto. Se nos acaba el programa. Gracias, diácono Fernando, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Julio. Un saludo y un abrazo a Josefina, de tus hijos. Muchas gracias de tu parte. Diácono Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en Tertulias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a Araceli y a todos sus hijos y sus nietos. Sí, okay. Claro que sí. Ojalá nos veamos pronto en otro programa más aquí en Tertulias de Fe. Dios mediante. Y a usted, gracias por haber estado aquí en sintonía de EWTN. Nos vemos la próxima semana con otro programa más de Tertulias de Fe, porque todavía aún hay más de qué platicar. Nos vemos. Que Dios me los bendiga.